capítulo 3, versículo 15. Solo voy a leer ese. Génesis 3:15. Hoy quiero entrar a un estudio, me va a tomar un buen tiempo porque voy a hablar de algo muy importante que es necesario que nosotros aprendamos. Y vamos a hablar de el Pentateuco. Pero para hablar del Pentateuco yo quiero leer este versículo en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, y dice de la siguiente manera, honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás ¿a dónde? Al calcañar. Ando como tartamudo yo, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Bueno, pero lo voy a leer una vez más, para que vayamos entrando en calor. Veamos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria. Tú eres bueno y maravilloso. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos dé sabiduría en tu palabra, Señor. Nosotros no sabemos nada si tú no estás presente. Es necesario, Espíritu Santo, que seas tú que nos dé la sabiduría y el entendimiento para que podamos entender este periodo de tiempo que vamos a hablar de estos libros muy importantes, Señor. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría, nos dé guianza, y los que puedan escuchar, los receptores, Señor, que escucharán tu palabra, puedan ser edificados y comprendamos y entendamos la palabra y los tiempos que vivimos. Te lo pedimos en el único nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, hermanos? Estoy seguro que si usted se porta bien, le van a traer una bolsa de papa a los paperos que no vinieron. Amén. Pero Dios es bueno. La parte de aquí. Pero vamos a entrar a qué se refiere, qué significa y por qué es importante estudiar estos 5 libros. Yo quiero que usted ponga mucha atención. Yo no sé si usted sabe cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia. Creo que como cristianos ya deberíamos de saber cómo se llaman los primeros 5 libros de la Biblia y saber por qué son tan importantes estos 5 libros de la Biblia. Hay una historia grande en estos 5 libros de la Biblia, pero yo quiero que usted ponga mucha atención. Los primeros 5 libros de la Biblia, que son, acompáñeme, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, conocidos como el Pentateuco o la Torá. Son fundamentales porque establecen los cimientos de la fe monoteísta, narran los orígenes de la humanidad y del pueblo de Israel. No solo eso, mira también, y revelan la ley, el carácter de Dios y su plan de salvación. ¿Por qué plan de salvación? Porque sabemos que Génesis, ¿qué significa? Comienzo, inicio, creación. Pero sin embargo, en el capítulo que leímos del Génesis 3, con versículo 15, habla de ¿qué? De una promesa, de un plan, ¿verdad? De un plan, de una simiente. Mira cómo dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahorita nos va a preguntar quién es ti y quién es la mujer, porque eso es lo que vamos a aprender. Entre tu simiente, vamos a decir, en tu descendencia y la descendencia de ella. Ok, va a haber una enemistad. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Hay un fundamento teológico histórico que narra la creación, la caída del diluvio, la dispersión de las naciones, la historia de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob, la identidad de Israel. En el libro de Génesis vamos a conocer la identidad de Israel. ¿Por qué se llamó Israel? ¿Quiénes son los patriarcas? ¿Quiénes son los padres de la fe? ¿Por qué Elías, allá en el libro de Reyes, clama a Dios, a aquel Dios de fuego, diciendo Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? ¿Por qué los menciona? Y vamos a aprender, hermanos, que como cristiano es muy importante conocer estos 5 libros de la Biblia. ¿Sabe que hay gente que no los conoce? Hay gente que sabe que están en la Biblia, pero nunca le dio por decir, lo voy a leer aquí. Hay gente que dice, es que no lo entiendo. De eso se trata, de tratar de entenderlo. Y sabe que la Biblia dice en San Juan 5:39, escudriña las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. ¿Queremos conocer algo de Dios? Vámonos a la Escritura. Aprendamos, indaguemos en la Escritura y vamos a aprender muchas cosas. Ahora, mira lo que dice aquí.
La identidad de Israel relata la salida desde la esclavitud de Egipto, el éxodo, el establecimiento de la alianza en el monte Sinaí, en largo periodo por el desierto hacia la tierra prometida. La ley y la ética contienen los 10 mandamientos, las leyes civiles, religiosas y morales, la Torá, que son los 5 libros, que rigen la conducta humana, el culto. Base para el Nuevo Testamento que establece los conceptos del pecado, sacrificio, redención y la promesa de un Salvador, reflejando el carácter santo de Dios. Para poder entender, hermanos, el Nuevo Testamento, es necesario entender el Antiguo Testamento. Todo lo que miramos en el Antiguo Testamento era sombra de lo que se reveló en el Nuevo Testamento. Jesús se viene dando la promesa desde el principio, ¿verdad? Cuando el hombre cayó, cuando la mujer, cuando entró en pecado, cuando cayó la humanidad, hermano, a través de aquel hombre que desobedeció la orden de Dios, pero entró el pecado, pero a través de otro hombre, conocido ¿quién? ¿Como quién? Como el Salvador Jesús, ¿entró qué? La salvación. Fíjense que ayer yo miraba algo que me llamó la atención. ¿Cómo usted se ha imaginado el escenario de Cristo Jesús en el momento de que lo estaban dando latigazos? ¿Sabía usted que los romanos usaban un látigo que tenía pedazos de metales en la punta? Y cada vez que golpeaban al maestro, pedazos de carne se pegaban en esos metales que lo estaban lastimando. Y no solo eso, ¿se ha puesto a preguntar usted qué estaban haciendo los ángeles celestiales cuando eso estaba pasando? Usted sabe que hay ejércitos de ángeles, pero no podían hacer nada porque no tenían orden de hacer nada por parte de Jesús, porque era necesario que esto se cumpliera. Y sabe que cuando Jesús está en la cruz del Calvario y que dice Elí, Elí, lama sabatani, que dice Señor, por Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ustedes saben que los ángeles estaban viendo todo lo que estaba pasando, pero no podían hacer nada. Ángeles poderosos que podían detener, pero si ellos se atrevían a hacer algo, hermano, el plan de redención no se hubiera llevado a cabo. Era necesario, hermano, que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Porque lo que estaba desde el principio, que posiblemente los ángeles eran parte de ver lo que estaba pasando, desde el principio lo que había acontecido, pero no sabían exactamente lo que estaba pasando en el momento de la crucifixión de Cristo. Pero sin embargo, ellos no pueden hacer nada porque tienen una orden de no hacer nada. Tenían que aguantar. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo también pensaba, el enemigo pensó que al llevar a Jesucristo a la cruz del Calvario, lo iba a vencer. Y me llama la atención porque estaba viendo y es bien curioso, porque cuando estoy viendo esto y estoy escuchando lo que están hablando, dice que para poder vencer la muerte había que morir. Y Jesucristo muere, hermano, y va hasta el Hades, dice la Biblia, al centro de la tierra, hasta el infierno, hermano. Y sabe que para destruir el infierno tuvo que hacerlo desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Tuvo que entrar y decir, dar testimonio, he vencido la muerte. ¿Y por qué él sí pudo salir y los demás muertos no? Sencillo, porque él sí era santo, él no pecó. Tenía que ser alguien que no cometiera pecado. Entonces cuando Jesús va a lo profundo, hermano, ¿y qué es lo que pasa? Tiene las llaves del Hades, las llaves de la muerte, las llaves del infierno. Y para poder tener esas llaves tuvo que ir hasta allá y quitar lo que él había vencido. Y me llama la atención y me pone a pensar, y dije yo, wow, yo no sé cómo se sintieron los ángeles viendo ese escenario, viendo al Rey de Reyes, porque lo conocían, al Rey de Reyes, al Maestro de Maestros, colgado en un madero y la gente burlándose. Pero para entender todo esto es necesario conocer la Biblia, porque si no conocemos la Biblia, no conocemos el plan. Cualquiera pudiera haber dicho, yo no hubiera permitido que lo crucificaran. Entonces la paga del pecado nuestro, que es la muerte, esa iba a ser nuestra paga, pero la dádiva, que es el regalo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nos dio vida eterna. Entonces ahora nosotros, hermanos, ya no estamos condenados bajo la muerte. Ahora, este cuerpo tiene que morirse, ¿sí sabe? Esta carne tiene que morirse, pero aquí lo importante no es el cuerpo, sino el alma. ¿Por qué? Porque el alma que pecare, ciertamente morirá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Del polvo es y al polvo volverás. El espíritu, el aliento de vida de Dios, pero el alma que pecare, esa alma morirá. Entonces, cuando Jesús viene, hermano, y dice, Padre, mire, es que hay algo bien curioso. ¿A quién le dio él el espíritu? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y de ahí qué pasó? ¿Se acuerda?
Esas palabras que Dios consumado es. Hermano, ¿sabe lo que es? Él está cumpliendo, hermano, lo que habla Génesis 3:15. Miren lo que dice. Simiente. La simiente es esta te herirá en la cabeza. Hermano, destruyó la serpiente. La serpiente es simbología del enemigo de Satanás. No creas que está hablando de serpiente literal. Pero él dice, te va a vencer. Y como tal vez posiblemente muchos no entendían hasta esa parte. ¿Y cómo lo va a vencer? ¿Le va a agarrar la cabeza? No, lo venció en la cruz del Calvario. Venció la muerte. O sea, la muerte tenía autoridad de usted y de nosotros. Pero cuando Cristo viene, muere en la cruz del Calvario, vence la muerte y resucita, hermano. Y ahora nosotros que creemos en Cristo, vamos a resucitar y vivir con Cristo por la eternidad. O sea, ¿valió la pena el sacrificio? Valió la pena. ¿Pero costó sangre? Sangre, mucha sangre derramada. Y sangre, hermano, que estaba limpiando nuestros pecados. Entonces, cuando entendemos esto de Génesis, dimos, wow, hay una simiente, una descendencia. Mira, dice mujer, ¿por qué no dice hombre? Porque la que iba a procrear era una mujer, iba a tener una simiente, una descendencia, pero no sabían cuál era, pero Dios sí sabía. Entonces dijo el enemigo, llevándolo a la cruz del Calvario, lo venzo, muerto, he ganado. Pero la muerte, ¿sabe que no pudo detener a Jesús? Hermano, no pudo retenerlo. La muerte no lo pudo retener. Entonces nosotros predicamos a un Cristo vivo. Ahora entendemos por qué Elías decía en el libro de Reyes, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Alábale si está vivo. Amén. Ahora, es importante, hermano, saber todo esto y conocer que es importante aprender estos libros históricos para que miremos que desde que se efectuó, hermano, la caída del hombre, Dios tenía un plan preparado. Es que Dios siempre tiene un plan. Ya tenía un plan preparado. Cuando a usted le pasa algo, nos ha pasado algo, Dios tiene un plan. Pero nosotros hay cosas que nos cogen como por sorpresa. Wow, ¿por qué a mí? Pero Dios tiene un plan. A Dios jamás lo vamos a coger con las manos así. No sé qué hacer, déjame pensarlo. No, Él es Dios, Él sabe todo. Él no se limita, Él conoce y sabe todo. Él cruza fronteras. Por eso es que nosotros es necesario ponernos en las manos de Él y decir, ¿cuál es tu plan, Señor? ¿Tú tienes un plan? Él tenía un plan para el éxodo, tenía un plan. Él tenía un plan desde que el momento que la humanidad falló, y ya tenía el plan de redención. El plan que iba a hacer, que se iba a pagar con sangre para rescatar aquello que se había perdido y volverlo. El plan de Dios, hermano, del Génesis en el paraíso, ese plan está vigente. Lo que Dios quería que el hombre fuera eterno, el plan no fue borrado, ahí está el plan. Ahora nosotros tenemos que ganarnos. Y no pagando, simplemente obedeciendo. Ya la deuda fue pagada. El testamento ya lo firmó Cristo Jesús. Entonces, cuando entendemos eso y decimos, wow, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando de la serpiente, está hablando del enemigo. Y entre tu simiente, tu descendencia, ¿cuándo iba a ser? Posiblemente Satanás no lo sabía. Por eso, hermanos, leemos la historia, ¿verdad? Cuando Herodes que mandó a buscar a los niños para matarlos, miramos la historia en los tiempos de Moisés, ¿verdad? Que las hebreas dice que eran fuertes y eran hijos más robustos y esto y lo otro, y querían eliminar a los niños. Porque el escritor de esos 5 libros, hermanos, quien tiene esa revelación es Moisés. Y Moisés todavía aquí ni siquiera ha nacido. Y si no ha nacido, ¿cómo es que ya sabía? Porque esto es una revelación. Porque los 5 libros son inspirados por Dios, escritos por Moisés. Y ahí entendemos todo lo que es la genealogía. Y ahí entendemos todo lo que pasó al principio. A veces nos preguntamos y nos decimos, ay, si la mujer no hubiera comido la fruta y hubiera sido obediente. No, ya pasó. Ahora enfoquémonos. Pero Dios tiene un plan. O sea, cuando tú te vas atravesando en un túnel y vas a medio túnel y sientes que no valió la pena entrar, ahora estás en medio del túnel y dices tú, si regreso, no sirvió nada el sacrificio que estoy haciendo, pero sé que si continúo esta mitad para allá, al final del túnel hay una luz. O sea, voy a lograr el objetivo. Pero en veces estamos en medio, hermanos, de algo y decimos, o me regreso o continúo. Muchos de que venimos de Braceros, ¿verdad? De allá para acá, que cruzamos el desierto. Yo sé que en momentos entraron muchos que venían a nuestro lado con desaliento y dice, brother, yo me regreso. Pero tú traías planes y dices, yo voy a llegar, lo voy a lograr. ¿Y eso qué te dio? Te dio fuerza para continuar. Lo mismo pasa cuando estamos en las cosas del Señor. Hay momentos que quieres retroceder, pero no es tiempo de retroceder. Es tiempo de caminar hacia adelante, hacia adentro. ¿Cometemos errores? Of course, todos cometemos errores.
Todos cometemos errores, pero es necesario que sigamos, hermano, por más que cueste, vamos a seguir, porque hay un plan de redención, hay una promesa, hay un sacrificio que no fue en vano. Él pagó, hermano, el precio de nuestros pecados, y es necesario que nosotros nos esforcemos. Hablamos el domingo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, mi Dios, estará con nosotros. Y si Él va a estar, ¿para qué vamos a retroceder? Yo sé que nos hemos encontrado en veces, ya no sé si seguir, no sé si esto vale la pena. Y viene el desánimo viene. Más cuando el enemigo empieza a atacarte, eres un pecador, fallaste en esto, fallaste en lo otro. Hermano, el velo se rasgó. Hay acceso a Dios ahora, a través de Cristo Jesús. Nos tiramos de rodillas, Señor, ten misericordia. Y Él va a tener, es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, hermanos. Pero debemos de aprender estos conceptos y entender por qué es tan importante conocer estos libros, conocer todo el fundamento que hay, hermano, y saber por qué es necesario nosotros, hermano, como estudiosos de la palabra, aprender para cuando alguien nos pregunte, porque hay gente que te va a hacer esta pregunta. Escucha, ojo con esto. ¿Dios conoce todo? Y si Él sabe todo, ¿por qué puso el árbol ahí para que comieran esto del bien y del mal? Sencillo, porque Dios le dio al hombre el libre albedrío. Pero mire qué bonito es Dios. Le dijo, no coman de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol, ciertamente moriréis. Se lo dijo. Fíjese que hay algo parecido con los niños, con los bebés, ¿verdad? Usted le dice, no haga eso, y es lo primero que hace. Pero ¿qué pasa cuando el niño se quema? Se dio cuenta que eso está caliente. Ahora la próxima vez tiene cuidado. Entonces, ¿qué pasó? Dice, es que con los golpes va a aprender a caminar. Si el niño que empezó a caminar nunca se dio un golpe, nunca empezó a caminar. Es necesario. Y cuando vamos en este camino nosotros, hermano, ¿caemos o no caemos? 70 veces cae el justo. Se levanta, se da cuenta. Si el justo cae, oigan, en el justo, ¿qué será el injusto? Bueno, el Pentateuco es esencial para comprender toda la Biblia, ya que proporciona el contexto histórico y la base doctrinal necesaria para entender la relación entre Dios y la humanidad. ¿Queremos conocer a Dios? Vamos a conocerlo a través de los primeros 5 libros de la Biblia. El plan de Dios. Mire, yo no sé usted, hermano, si ha leído la Biblia y ha leído partes de la Biblia donde cuando el Señor daba una orden de eliminar una nación, mujeres, niños, animales, recién nacidos los niños, todos. ¿Verdad que se oye como un Dios sanguinario? ¡Wow! Ese es el Dios que usted, un Dios que mata hasta los niños. ¿Pero qué tienen que ver los niños? Es que hay una simiente dañina. Mire, ¿sabe que yo aprendo esto ahora metiéndolo en lo espiritual? Que cuando Dios quiere sacar algo de nosotros, lo saca de raíz. ¿Verdad? De raíz. Porque si usted no saca algo de raíz, hermano, le voy a decir algo así, mire. Es que esto es lo que se me viene a la mente. Cuando usted no puede sacar un amor que es malo de raíz, lo va a estar matando poquito a poquito. Usted, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos tenido árboles que usted lo corta, pero como no lo cortó de raíz, ¿qué hace? Retoña. Es la palabra, ¿va? Retoña, empieza a retoñar. ¿Y qué empieza? Vuelve a crecer algo, con el tiempo va creciendo y va creciendo y va creciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando usted no saca algo que lo está lastimando? Vamos a hablar de una espina. Usted se mete un estillito, cualquier cosa en la mano, en el dedo, cualquier cosa, no lo ve porque es pequeño, pero usted toca algo, ahí le hace así. Y usted siente que algo tiene ahí. ¿Por qué le lastima tanto si es pequeño? ¿Sabe por qué le lastima? Porque está en su cuerpo algo que no le pertenece. Y hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Entonces cuando tú vienes y sacas eso de raíz, eso que te está lastimando, eres libre. ¿Mira? Ahora, ¿y cómo hacemos eso, hermano? Bueno, le entregamos todo a Dios. Señor, yo no puedo, pero yo quiero que tú lo hagas. Sácalo de mí, por favor, porque esto me está lastimando, sácalo. Y te voy a decir una cosa, hay cosas que tú y yo no se las entregamos a Dios porque no queremos. Así de sencillo, porque no queremos, porque sabemos que Él nos va a sacar y nos va a hacer libre. Lo que pasa es que le tenemos miedo a la libertad, pensando, ¿y qué será de mi hermano? No hay cosa más linda que ser libre, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú eres libre, tú dices, mire, ya cuando eres libre, dices, wow, Señor, hace mucho te hubiera dicho que me quitaras esto y te lo dije apenas.
Por ejemplo, yo digo ahora, yo no sé usted, yo digo, Señor, te hubiera servido hace muchos años. Mire, el hermano Luciano, ahí donde lo ve usted con esa carita que tiene, no conoce lo que es un trago de alcohol. Él es criado, a pesar de que tenía un padre, bueno, ¿verdad?, que no era cristiano. Pero él, mire hermano, su vida se la dedicó al Señor de muchacho. Yo digo, wow, este hermano, nosotros podemos estar contando los testimonios de nosotros, que por eso que diga, wow, cómo éramos de gallos en el mundo. Y él tranquilo, y tal vez podríamos decir, este no sabe lo que es vida porque no vivió. Pero yo podría decir, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de escarnecedores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O escuche bien esto, ¿por qué? Porque puede decir, este no tiene las luchas que uno tiene. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le va a tentar una cerveza? Un trago de alcohol, si no pasó por ahí. Pero aquel que vivió por eso, hermano, sufre por todo eso. Aquel que anduvo con Juana, o sea, con marihuana, tiene esas luchas, tiene esas pruebas. Pero él viene y puede decir, no, yo le entregué, tengo otro tipo de pruebas, pero esa, gracias a Dios, no. Entonces digo yo, wow, desde el principio Dios estableció principios, pero nosotros no los hemos obedecido. Y las cosas que nosotros, que a usted y a mí nos pasa, usted y yo no las buscamos. Nosotros no le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? No, usted y yo la buscamos. Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios nos estableció caminos, estatutos, principios, y nosotros, hermanos, hemos caminado por donde nosotros hemos querido y hoy miramos las consecuencias. Por eso decimos, wow, porque hay unos cristianos que están más así, otros ni quieren, otros sí tienen, otros sienten bien bonita la presencia de Dios, otros no. ¿Por qué? ¿Será que Dios hace excepción de personas? No, lo que pasa es que nosotros, hermanos, no hemos sido muchos de nosotros libres todavía porque cargamos cosas que no se las queremos entregar a Dios. Ahora, en veces tenemos miedo, porque cuando hay algo que a ti y a mí nos gusta, no lo queremos soltar, aunque nos esté lastimando. El borracho, hermano, cuando te ha bien tomado y anda con la botella, dice, yo quisiera no tomar. Pero el siguiente día se le olvida y ¿qué pasa? Vuelve a tomar. Yo era de las muchas personas que siempre decía, esta fue la última vez que tomé, no vuelvo más. 5 días allá me miraba el primero como que, imagínense, abriendo la fiesta. ¿Por qué? Porque me gustaba. Pero hubo un día que le dije, Señor, quítame esto, yo sé que tú lo puedes hacer. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle algo, Dios lo hizo. Entonces cuando yo vengo y le entrego esto, Dios, Señor, aunque esto me gusta, porque a mi carne le gusta, pero a mi espíritu lo lastima, a mi alma la lastima, a mi familia lo lastima, yo te lo entrego a ti. ¿Y sabe qué va a hacer? Lo va a quitar. Porque ese es el Dios que le servimos. Pero hermano, cuesta. En veces sentimos, es que nadie me comprende, nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy viviendo, lo que estoy sufriendo. Yo conozco a alguien que lo sabe. Cristo Jesús. Hermano, usted no puede decirle al Señor, tú no sabes lo que yo estoy sufriendo, para que Él le diga, tú no sabes lo que yo sufrí en la cruz del Calvario. Es que me humillaron, tú no sabes las humillaciones que yo aguanté. Es que a mí me maltrataron, no, a mí me golpearon, a mí me dieron latigazos, y sin embargo lo hice por amor. Yo cargué tus latigazos, yo cargué tus insultos, yo cargué tus humillaciones. E incluso, yo le he dicho varias veces, yo me sentí solo por ti en la cruz del Calvario. Ay, pero Dios no sabe lo que es que un amor lo rechace a uno. Dios sabe cuando Judas le dio un beso y le dijo, con un beso vendes a tu maestra. Ay, hermano, esa era la traición más terrible. Entonces, ¿sabrá Dios todo? Él conoce todo. Él sabe dónde usted y yo cogíamos. Él lo sabe perfectamente, pero Él sabe el corazón que nosotros tenemos. El acusador, cuando nos va a acusar, hermano, ¿sabe qué pasa? Ahora ya está. Cristo ahí dice, no, yo morí por Él. Pero antes, hermano, el acusador iba cada rato y podía decir lo que él quisiera. ¿Por qué? Porque él tenía el imperio de la muerte. Era el dueño, por decir así. Se le tenía miedo a la muerte. Por eso que el cristiano, hermano, no debe tenerle miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque Pablo lo dijo, el apóstol, que dijo, para mí vivir es Cristo y morir. Pero no lo diga con miedo. Es ganancia. ¿Sabe por qué es ganancia, hermano? Porque cuando morimos en Cristo, ya no tenemos que seguir luchando con esto y con lo otro. Gracias, Señor. Pero morir en Cristo, morir verdaderamente en Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, no, para mí vivir es para Cristo, para Él, aunque me golpee. Y si muero es ganancia porque me voy con Él. Mire qué bonito. Cuando usted y yo pensamos y decimos, ¿sabe qué, hermano? Me hagan lo que me hagan, pero hacen esta carne. Pero mi espíritu y mi alma está conectado con Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él tiene el control de todo. Hermanos, vamos a salir adelante. Pero es necesario conocer todo esto. Las leyes, conocer todo. Mire, el Pentateuco es el conjunto de los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Dígalo.
Acuérdense siempre de eso. Los primeros 5 libros de la Biblia se llaman los libros de la ley. Esto es lo que tienen los judíos, la Torá. Es lo que ellos, ¿sabía usted que los judíos, los niños desde pequeños, ya se los conocen bien esos libros? Ellos los preparan, ellos no es como nosotros que les damos una tableta. A los niños les damos el teléfono para que se entretenga. Ellos le dan el libro para que los lean, los estudien. Y esa es la diferencia que hay. Ahora, escucha esto. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, conocidos en la tradición hebrea. Esa es la tradición hebrea, como la Torá o la ley. Atribuido tradicionalmente a Moisés. Estos textos fundamentales narran desde la creación del mundo hasta la víspera de la entrada a la tierra prometida. Ok, ojo con esto. Aquí están los detalles principales. Significado. La palabra proviene del griego, significando los 5 estuches o 5 rollos. Acuérdense que antes eran rollos. Ok, haciendo referencia a los contenedores de donde se guardaban la Torá. Para el judaísmo representa la enseñanza e instrucciones de la ley divina. Para ellos esto es bien sagrado, para los judíos, bien sagrado. Ahora, Génesis. ¿Qué me dijo usted que significaba Génesis? Creación, orígenes de la humanidad y los patriarcas. Se divide en 3. ¿Por qué? Porque en ese libro de Génesis va a conocer la creación, los orígenes de la humanidad y los patriarcas. Éxodo. ¿Qué significa Éxodo? ¿Ah? Muy bien. ¿Está de acuerdo? Venida, dijo aquel. Salida. De Exis. Mira, hasta en inglés. Éxodo. Ahora, salida de Egipto, liberación y los 10 mandamientos. Grabes eso. Hermano, ¿y qué significa Éxodo? No, pues eso significa, dice, que unos compas allá estaban, dice, y pues dijeron, Éxodo. Dice, ¿qué usted? Eso, sí, pues, así como te digo, y no haya que decir, porque no puede decirle, bueno, mira, Éxodo nos habla de la salida cuando el pueblo hebreo, el pueblo de Dios estuvo en Egipto esclavizado por mucho tiempo, y Dios escuchó el clamor de su pueblo, y Dios usó un gran hombre, a un caudillo llamado Moisés, para libertar ese pueblo y se lo llevó. Ya, entonces como usted ya conoce la historia, ya conoce el hecho, usted dice, hasta se da el lujo usted diciéndole, ¿qué más? No, pues ahí vas a ver que está la liberación, los 10 mandamientos y esto, y empieza, wow, ahí llegaron las leyes y todo. Acuérdese que, mire, cuando usted lee Génesis en el principio, los hermanos se casaban con los hermanos. ¿Sabía usted eso, verdad? Porque pues no había nadie más, tenía que multiplicar. Cuando ya empezó a crecer la descendencia, ya en Éxodo hay estatutos, hay ordenanzas, hay principios, ¿ok? Que antes no eran pecados, pero que después entraron como pecado. ¿Por qué? Porque ahora hay ordenanzas. Le voy a decir una cosa. Usted sabe que nosotros como cristianos no podemos casarnos con una persona inconversa. Y usted puede decir, no, pues es mi comida, lo que usted quiera. Pues usted haga lo que usted quiera con su vida. Pero si quiere servirle a Dios, usted no puede ser yugo desigual. ¿Por qué no puede ser yugo desigual? Porque imagínense que usted o yo nos casamos con una persona que no tienen temor a Dios, ni quieren saber de Dios. ¿Qué cree que va a hacer la persona? Jalarnos o tener una vida nosotros que en la iglesia el cielo, pero en la casa el infierno. No podemos vivir así. Entonces va a estar una familia como dividida. Entonces el Señor, cuando le habla al pueblo, lo que vamos a aprender a transcurso del tiempo, es de que no quería que el pueblo se contaminara. Y contaminarse es no adoptar las costumbres que tienen las otras naciones, porque tarde o temprano terminarás haciendo lo mismo. ¿Sí o no? Bueno, en este país hemos adoptado costumbres. Claro que hemos adoptado costumbres. Si hay uno que de escondido celebran el Halloween. Bueno, eso va para otro. No, hermano, pero eso, le voy a decir una cosa. Yo cuando era pequeño no había escuchado eso en mi vida. Ahora, hermano, le voy a decir una cosa. Ya en nuestros países ya lo celebran. Ya, mira cómo poquito a poquito se va metiendo eso normal. No, hermano, eso no tiene nada malo, que no sé qué. Y todavía le dicen Happy Halloween, le dice. Feliz Halloween. Mire, nosotros recuerdo cuando teníamos los muchachos más pequeños en la escuela, ese día nosotros no los mandábamos para la escuela. Ellos ya sabían y crecieron. Ahora, mire, a pesar de que ellos cuando están apartados o estuvieron apartados del Señor, si celebraban esa fiesta, no, porque fueron inculcados. Yo fui enseñado, entonces como fui enseñado, aunque estaba apartado, sabía, eso ofende a Dios, eso no le agrada a Dios.
Eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque aprendemos a no adoptar las costumbres de las demás naciones. Pero en veces llegamos a un lugar y ¿qué pasa? Nos enamoramos de las costumbres. Ay, es que me gusta, que se ve cool, que celebran, que hace. No, hermano, no debemos adoptar esas costumbres. No son buenas. Ok, seguimos. ¿Qué era Éxodo? Salida de Egipto, liberación. ¿Y qué más hay ahí? Los 10 mandamientos. No robarás. No, ustedes ya saben. Ok, Levíticos. Hemos escuchado este libro de Levíticos. Ay, Levíticos, ¿qué significa? ¿Levitas o qué? Leyes, rituales, ceremonias y morales. En el libro de Levíticos se habla más que todo las ordenanzas, lo que se debe hacer, cómo deben hacer, lo que tendían a lo del Señor, cómo tenían que, incluso cómo tenían que vestir, cómo tenían que caminar, cómo tenían que actuar. Hermano, es tremendo cuando usted lee ahí, hermano, y en veces aquí le damos suponer así, o decimos a un hermano, póngase bien la camisita, se molesta. Ahí no era que tenían que molestarse. Si no calificaba, lo siento mucho. Usted sabe que el sacerdote no estaba bien. ¿Sabe qué pasaba? Caía muerto. Dicen que él en su vestidura, alrededor en el borde, lo vamos a leer más adelante, tenía campanitas. Porque cuando el sacerdote andaba haciendo el ritual, lo que estaba haciendo, se oía clink, clink, clink las campanitas. Cuando esas campanitas no se oían, es que cayó muerto. La pregunta era, ¿y cómo lo sacaban? Si el que pisara ahí caía muerto también. Tenían un lazo. Cuando el sacerdote entraba y estaba amarrado, y cuando caía, que no se llama, lo jalaban. Si no, los demás caían muertos. Y usted, ¿cómo? Esa es la presencia de Dios. Hoy nosotros nos mofamos de la presencia de Dios. Parece que el estar en la gracia, como que nos burlamos de las cosas, ya no le tenemos temor, ya no le tenemos reverencia, no nos importa que pase lo que pase, hagamos lo que queramos. Hermano, lo que pasa es que ahora viene un castigo espiritual. Hay gente que poco a poco empieza a caer espiritualmente. Hay un momento que ya no siente la presencia de Dios. Cuando usted ya no siente ese toque, las lágrimas ya no le corren, hermano, es que algo está pasando. Hemos perdido, hermano, el temor a Dios. ¿Usted sabe que el principio de la sabiduría cuál es? El temor a Jehová. Si no hay temor a Dios, no hay principio. Porque ser sabio es ser temeroso de Dios. Ahora, números. ¿A cuánto les gusta hacer números? 500, 600, 700, me fue bien, 1200, 1400. El número. Ahora, pero este libro de números es el censo y viaje del pueblo por el desierto. ¿Ok? Eso habla números. Ahora, Deuteronomio. Mire que Deuteronomio es repetición de la ley y último discurso de Moisés. Vamos a imaginarlo así. Ok, le voy a volver a repetir. No hagas esto, no hagas lo otro. Y empezó a repetirle otra vez el discurso de Moisés de todo lo que le había dicho. Como quien dice, Deuteronomio, repetición de la ley, último discurso de Moisés para el cristianismo y el Pentateuco constituye la primera parte del Antiguo Testamento. Es necesario que nosotros aprendamos, hermano, a conocer estos 5 libros. Cuando tengamos tiempo, empecemos a estudiar el libro de Génesis. Yo sé que se van a encontrar nombres raros ahí, pero empieza a leer. Tiene sentido. Tiene sentido. Yo le voy a hacer una pregunta, mire. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ¿habían rosas? Sí, ¿va? Pongámosle que sí. ¿Y usted cree que las rosas tenían espinas? Fíjese que lo encontré en la Biblia. Cuando estaban ahí no tenían. Después salieron. Mire, cuando entró el pecado, hermano, se corrompió hasta la naturaleza. Todo. Mira cómo eso se fue. Se contaminó todo. Por eso que el Señor tiene cielo nuevo y tiempo reservado. Hay un tiempo reservado. Ahora, ¿sabía usted también que en la Biblia habla que habían gigantes? Hermano, habían gigantes en aquellos tiempos. ¿Y dónde están hoy que no hay? ¿Sabe que la Biblia habla que el Señor había hecho criaturas? Estaba el monstruo marino, y cuando habla las cosas que había. Bueno, mire, no voy a tratar de meterme aquí en líos porque luego lo atacan a uno. ¿Usted ha preguntado si los dinosaurios sí existieron o no existieron? ¿Hubieron? ¿Pero qué pasó? Alguien dijo, ¿y cuál fue el único animal que no se murió en el diluvio, aparte de los que estaban en el arca?
Dios te bendiga, Rodrigo, hacía falta. Siempre es bueno tener un comentarista así. Digo aquel, la ballena, dice, nadando con tanta agua. Pero mire cuál es el punto aquí. Cuando miramos todo esto que está pasando, hermano, hay una parte en la Biblia, si no me equivoco, en Génesis capítulo 6 por allá, que dice, y Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Ok, mire, lo voy a tratar de hacerse un nudo. ¿Dios qué? Pero la Biblia dice que Él no es hombre. ¿Ah? No es hombre para mentir, ni hijo de hombre. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Se está contradiciendo Dios? No. Ahí es donde muchos nos atacan. A ver, explícame esto, ok. Las versiones y las traducciones, hermano, han ido cambiando a los idiomas actuales. Hay cosas que usted lee en la Biblia que en los escritos originales no está así. Pero aquí lo que se refiere, no es que Dios dice que está arrepentido de la manera de decir, ¿para qué lo hice? No. Él está hablando en otro sentido, de cómo el hombre cuando se le da autoridad, el hombre mira cómo iba escalando y escalando. ¿Sabía usted que en Génesis vamos a ver que ellos estaban haciendo una famosa torre llamada Babel? ¿Y usted sabe cuál era el propósito de ellos? Ahorita usted se ríe, va a decir, si estamos mal de la cabeza. Pero pues entonces, si el Señor sabía que no iban a llegar, ¿por qué los detuvo? Sí, mira lo que va a lograr ellos. Se iban a matar ellos mismos. Entonces, mira hasta dónde iba la mentalidad del ser humano. Le voy a decir algo. En la actualidad hoy, ¿usted cree que con lo que está pasando con la ciencia, con la tecnología, no el hombre está retando a Dios? El hombre está yendo a lugares donde no tiene que ir. El hombre está descubriendo cosas que no le es necesario descubrir a él. Porque Dios tiene todo en un tiempo y en un orden. Pero el hombre quiere ir más allá. El hombre quisiera ir, si es posible decir, hermano, hemos descubierto un cohete que va a ir hacia abajo de la tierra. Los que quieren ir al infierno para conocer el infierno, este va protegido, no le va a entrar el fuego, pero usted va a ver los demonios, pero no se asuste. Vale tanto el ticket. Muchos se apuntan para ir a ver si es cierto. Vaya, es que la gente es bien curiosa. La gente es bien curiosa. Mire, y a mí me llama la atención porque esto me está viniendo ahorita, me conecta cuando Pablo dice que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, Dios tiene predestinado para aquellos que le aman. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay cosas que Dios nos va a ir mostrando poco a poco, en su tiempo, son revelaciones que Dios va mostrando en su tiempo. Entonces, todas estas cosas, hermano, cuando tú estudias estos 5 libros y aprendes los levitas, aprendes las ordenanzas, aprendes el principio, la creación, hay gente que se pregunta, ¿y cómo era la mujer de Caín y dónde la consiguió? Porque ellos eran los primeros, ¿y cómo entonces, y conoció Caín a su mujer? ¿Será que había otra descendencia? Y por ahí salen, ¿verdad? Sí, es que había otra gente que antes de Adán y hermano, todo eso es mentira. Lo que pasa es que la Biblia, cuando nosotros la leemos así de corrido, tú estás leyendo aquí el 1 y estás leyendo el 2, pero van pasando lapsos de tiempo. Y es lo que nosotros no entendemos en veces. Pensamos que va aquí así, que dice, y aquí dice Caín mató a Abel y huyó. Y cuando Caín huyó, vino y su mujer, y tú dices, pero en el 3, aquí lo mata en el 2, aquí en el 4 ya tiene, aquí en el 5 ya tiene mujer. ¿Cómo está eso? Es un lapso de tiempo. Porque si imagínate que si empezara el Señor a poner día a día lo que iba pasando, ay hermano, si con trabajo nos cuesta leer este poquito de páginas, ahora imagínate, ¿sabías tú, hermano, que de todo lo que Jesús hizo en la tierra, si se escribiera todo, no cupiera los libros? ¿Cómo, hermano? Lo dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia lo dice. Imagínate todo lo que el Señor hizo. Ahora, está lo importante. Alguien dijo, hermano, yo quiero también conocer. ¿Y qué hacía Jesús cuando tenía como 8 o 9 años? Alguien dijo por allá, hacía palomitas así de barro y luego las tiraba así y ya salían volando las palomitas. ¿Dónde está eso? Está en la Biblia. Pero yo sí te puedo decir dónde estaba cuando tenía como 12 años. Estaba en el templo. ¿Se acuerda que José y María lo andaban buscando? Y cuando lo encontraron, ¿qué le dijeron? ¿Dónde estaba? En la casa de mi padre, porque me es necesario estar en la casa de mi padre. ¿Se da cuenta? Ahora, eso podemos decirlo, pero no puedo decir dónde estaba Jesús cuando tenía 6, tenía 7 años, si fue a la escuela. La gente quiere decir, iba a la escuela y si fue, si esto, yo qué sé, hacía, no hacía, metía, yo qué sé, yo no sé eso, porque la gente quiere averiguar algo, allá le pregunta al Señor cuando llegue al cielo. Vamos a averiguar lo más importante, el plan de Dios. ¿Por qué? Porque aquí hubo un plan que se escribió del momento que que la mujer desobedeció. Inmediatamente Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Usted sabe que el primer sacrificio, ¿dónde fue? En el huerto del Edén. Ahí fue el primer sacrificio.
¿Se da cuenta? Para cubrir a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque cuando ellos, hermanos, pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Porque cuando tú y yo pecamos, hermano, estamos desnudos delante de la presencia del Señor y piensas tú que estás cubierto. Tú no estás cubierto, Él te está viendo. Por eso cuando se paseaba, el Señor le hablaba a Adán, dice que Adán se escondió, ¿verdad? ¿Por qué se escondió Adán? No, tenía miedo. Tenía miedo Adán. La pregunta es, ¿quién te enseñó a tener miedo? Porque el miedo no viene de Dios. Dios trae confianza. Dios trae amor, Dios trae paz. Te voy a hacer una pregunta. ¿No te ha pasado de repente que estás orando y de repente sientes una vibra rara y como que te quiere entrar como miedo? ¿Sientes que alguien está detrás de ti? ¿Y sabes qué hacer para eso? Señor, me cubro con tu... hermano, es que hay un mundo espiritual. Hay gente que ve, no, que no me da miedo, no, muy machito. Pero en la soledad de repente, siento algo medio raro, esto y lo otro. Hermano, el otro día mi hijo me habló como a las, no sé si eran las 12 o 1 de la mañana, por ahí asustado, porque tenía un sueño terrible. Que él se salió del cuerpo, se miraba a él, la muchacha que está con él, lo volteó a ver, se le pusieron los ojos negros. No, estaba, pero que por favor que orara por él. Voy a orar por ti, repite esta oración. Después que terminé de orar por él, me hinqué, hermano, sentí, hermano, que me engrifé. Estaba yo solo. Sentí una presencia bien mala, pero bien mala. Y el Señor, me cubro con tu sangre preciosa. Hermano, es que vivimos en un mundo espiritual, pero el Dios de nosotros, hermano, no causa miedo, causa confianza. Cuando tú entras en la intimidad con Dios, no hay miedo, hay confianza, porque tú vienes y te arropas. Él pelea, Él es tu protector, pero es necesario que tú lo empieces a declarar: Señor, yo sé que tú estás conmigo, hay un vallado de ángeles a mi alrededor, nadie podrá tocarme porque tú estás conmigo. Son más los que están conmigo que los están en contra de mí. Tú estás aquí, y empieza a declarar, hermano, y la atmósfera cambia. Pero el enemigo te quiere meter miedo, el enemigo se quiere meter en tus sueños. O de repente no te sientes que te están ahorcando y que quieres decir el nombre de Jesús y no puedes. La mente, tu sangre tiene poder, si la sangre de Cristo tiene. Y algo va a acontecer. Hermano, hay gente que dice: ay, ¿a poco? Ay, hermano, mire, cuando empieza a leer bien y a meterse con Dios, va a empezar a tener experiencia. ¿Por qué? Porque usted no puede hablar de algo que no ha vivido. Algo que no ha vivido usted no lo puede, pero cuando usted lo vive, usted dice: yo he vivido eso. ¿Y cómo has hecho, hermano? No, hermano, yo me he agarrado de Dios. Es que hay una promesa. El enemigo, hermano, no nos va a dejar tranquilo. Yo pensaba antes que convertirse a Cristo, el enemigo lo iba a dejar tranquilo a usted. No, hermano, lo va a atacar. A los que andan afuera ya los tienen engañados. El trabajo de él es sacar lo que están buscando de Dios. Ese es el trabajo de él. Y el trabajo de él no es convencer al de fuera, sino el que está dentro, convencerlo, hermano, a lo malo para poderlo sacar. Por eso es que usted tiene una lucha y dice: wow, hermano, a veces no quisiera seguir, no sé qué me pasó, me siento bien desanimado. Y te dan aliento: hermano, sigue, échale ganas, ora. ¿Sabe que el poder del cristiano es la oración? Jesús nos dio un ejemplo tan grande. ¿Dónde cree que Jesús agarraba fuerzas? En la oración. ¡Ay! El maestro otro nivel. Pero dio un ejemplo. Pero fíjese que no sería malo que yo orara una hora, porque el Señor dijo: no han podido orar ni siquiera una hora. Ay, Señor, yo 5 minutos y digo amén, ya estoy durmiendo. ¿Qué será? El maestro, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el maestro, yo me pongo a pensar que el maestro entraba en esa dimensión. ¿Se acuerda? ¿Usted ha leído la Biblia en la parte donde el Señor está en el monte de la transfiguración? Sus vestiduras, ¿cómo cambiaron? Y ahí se presentan los 2 profetas, Elías y Moisés. Y el maestro entró en otra dimensión. Usted sabe que cuando usted ora y se mete, indaga en la presencia del Señor, usted entra en otra dimensión. Hermano, usted empieza a recobrar fuerza porque su confianza la pone en Dios. ¿Por qué? Porque el ataque, hermano, es espiritual. Dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Con qué la tenemos? Con demonios. No es una lucha carnal. No, yo sí me agarro trompada. No, eso no es así, hermano. No es así. Si usted quiere aprender a agarrarse trompada, hable con Carlito. Ahora, Deuteronomio, hablamos de repetición de la ley. Ahora, ¿por qué es importante, hermano, todo esto? Es importante, hermano, porque aquí es donde usted y yo vamos a aprender. Mire, como hablamos de Génesis, creación, caída, patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Éxodo, liberación de la esclavitud de Egipto, pacto en el Sinaí. Hay un pacto. Levítico, leyes sobre santidad, sacerdotes, sacrificios. Estos sacrificios que antes se hacían, ¿eran sacrificios de qué? De animales. Y ese sacrificio, hermana, ¿limpiaba el pecado? Cubría el pecado. Escucha esto, porque había que hacerlo cada cierto tiempo, había que estarlo haciendo. Ahora,
el sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario quita el pecado. Mira la diferencia. Ahora, hermano, me llama la atención esto. Íbamos hablando, creo que con Baldo esta semana. Y me dice que yo nunca he matado un corderito. Pero él me estaba diciendo, fíjate que el corderito cuando lo van a matar no llora. ¿Verdad que tú eras el que me iba diciendo eso? Y dije yo, bárbaro dije yo, póngale un 10. Y entonces, rapidito, entendí algo, hermanos, que usted podrá decirme, ¿a poco usted no sabía, hermano? No, le voy a ser sincero, no le había puesto mente. Lo que Isaías dice, fue llevado como cordero al matadero, no abrió su boca. Y ahí, ¡pah! Dije yo, oye, mira la cualidad de este animalito, porque es comparado, no fue comparado, y fue comparado, fue allá al matadero como un puerquito. No, ese puerquito ni le han puesto el puñal y anda gritando ya, suéltame. Sin embargo, hermano, cuando él me iba diciendo, este animalito, fíjate, porque los animales presienten cuando le van a hacer algo, ellos presienten, pero dice, no, brother, son bien calladitos, dice, tranquilo, los matan, y me acordé, dije, wow, el maestro, pudiendo defenderse, callado, enmudeció, no abrió su boca. Y dije yo, wow, y nosotros seremos como los corderitos. No, nosotros nos dicen algo y ahorita me deschongo con doña Chona y que esto y que aquí me llevo el bate para agarrar la bata. Hermanos, que somos coscolinos. Somos coscolinos, ¿verdad? Entonces es necesario a través de esto aprender. Y cuando miramos ahí decimos, wow, Señor, verdaderamente estos sacrificios que hacían antes no es nada comparado con el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Porque mire, llevaban un animalito, ¿verdad? Sacrificaban el animalito como si el animalito tenía culpa. Le ponían las manos. Sí, ya dice que mira, y lo mataban. Y era dependiendo tu estatus económico. Depende palomino, depende cómo eras. Pero aquí, hermano, ahora no es lo que tú tengas. Yo pago tanto ahora por la salvación. Tu dinero y el mío no sirve. Eso es una ofensa a Dios. Si alguien pensó de decir, en la iglesia me atienden bien, o lo hacen en algunas iglesias, a mí me atienden bien porque soy el que mejor da en la iglesia, eso no está bien. Eso no está bien, porque lo de Dios no se puede comprar. Es gratis. Por eso es que nosotros no cobramos por este evangelio. Este evangelio lo hablamos gratis. Y cuando nosotros pedimos algo para bendecir, es para ayudar y para seguir creciendo y poder tener algo para ir mejorando el sistema o algo así. Pero no es para decir, hermano, le vendo la salvación. ¿Quiere ser salvo? Tráigame 200, 500, $1000 y usted va a ser salvo. Eso es pecado. Eso no está en la Biblia. Eso es ofender la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él lo hizo gratis. Él lo hizo gratis. Ahora, esos sacrificios, hermanos, que antes hacían, les voy a decir algo, no era cualquier animal. Eran animales sin defectos. Primogénitos sin defectos. Por eso este es el primogénito hijo de Dios. No podía llevarle así cualquier animal, nada, como esto así. Y sabe que este sacrificio, hermano, es el sacrificio que hoy nosotros hacemos cuando vamos a darle tributo, alabanza al Señor. No le damos cualquier cosa a Dios. Yo soy de las personas que he dicho, para algo que no sirve, mejor no de nada. Para Dios, excelencia. Lo que no sirva, agarrámoslo nosotros. Pero para Dios tiene que ser lo mejor. ¿Y dónde demostramos lo mejor? En la alabanza, en la adoración, en la búsqueda, en la palabra. En todo eso decimos, no, lo mejor que sea para el Señor. Hermanos, vamos a orar 5 minutos. Hermano, ¿por qué no oramos 25? Démosle al Señor para que hablemos con Él. Ay, hermano, mejor ni oremos. ¿Sí? Hermano, vamos a tener un estudio. Mire, no nos alcanza 1 hora, vamos a tener 2 horas. No, hermano, mejor media hora si uno tiene hambre. ¿Se da cuenta? Pero cuando aprendemos a darle lo mejor a Dios, ¿sabe qué? Lo mejor a Dios. Y esto es algo, hermano, que regresa. Lo mejor vendrá para nosotros. Y lo mejor ya lo hizo. Hermano, nosotros somos deudores. Así que aquí podemos venir todos los días al culto, todos los días tener servicio y no vamos a sorprender a Dios. Imagínense venir todos los días al culto y palabra y oración y alabanza y nosotros bien alegres, nosotros sí tenemos culto todos los días y escuchemos una voz que nos diga, siervo inútil, lo que debiste ser hiciste. Porque a veces pensamos así, ¿verdad? Que, wow, que el Señor, si el Señor me da palmada, yo voy a sentarme al lado del Señor porque soy el que más voy a los cultos. Hermano, a Dios no nos sorprendemos con eso. Cuando miramos, hermano, hombres misioneros, hombres dedicados a la obra del Señor, podemos decir nosotros, wow, nosotros sí estamos, pero dormidos.
y está bien, pero también hay tiempo para darle excelencia a Dios. Es que coger vacaciones no es pecado, compartir con la familia no es pecado, es bueno compartir con la familia, pero Dios demanda su tiempo. Y le voy a decir una cosa, este tiempo, hermano, nos beneficia más a nosotros que Dios. Dios es Dios, nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Porque aprendemos lo que antes no conocíamos. Por usted va a la calle, hermano, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. ¿Y qué entiendes de Génesis? Bueno, Génesis se llama la niña de un hermano que... No. ¿Qué entiendes por Génesis? Hermano, creación, principio. Ahí fue donde Dios estableció su pacto después de que el pueblo... Ay, usted le empieza a ver, la gente dice, wow, qué bonito. Fíjate que yo no sabía eso. Hay gente muchos años en la iglesia y hay cosas que no las sabe porque nunca se tomó el tiempo de aprender. Por ahí escucha alguien dice, ¿verdad que los judíos leen el Corán? ¿El qué? Es la Torá. ¿Y qué es la Torá? Es como una Biblia, dice, ¿verdad? Así como la que tenemos. No, son los primeros 5 libros de la Biblia, la ley. Le llamaron el Torá. Y eso tiene una traducción en griego. Ay, que no lo ando aquí, pensé que lo andaba. Sí, la tengo. Dice, origen del nombre que proviene del griego pente, que es 5, y teuco, que es rollo o tomo. Por eso le pusieron el Pentateuco. Hace referencia a los 5 rollos que se escribieron en estos libros y que explica todo. Abarca desde la creación del mundo en Génesis hasta los últimos días de Moisés. En el Deuteronomio, incluyendo el éxodo de Egipto, la entrega de los mandamientos y diversas leyes sobre la adoración y la vida diaria. ¿Quieres saber cómo adorar a Dios? Leamos la Biblia en Levítico y las ordenanzas y va a ver cómo adoramos a Dios. Oye, hermano, pero ¿verdad que antes hacían sacrificio y subía el humo y que esto y el incenso y esto y lo otro? ¿Y eso por qué ya no lo hacemos en la iglesia? Porque ahora el incenso es nuestra oración a Dios. Que sea como un aroma fragante. Mire, cuando ese incenso subía y era bien presentado, ¿sabe cómo subía la presencia de Dios? Como un aroma fragante. La oración y el clamor de nosotros debe ser como un aroma fragante. ¿Se da cuenta? No hincarme a orar, Señor, mira a la hermana, te pido que le caiga un rayo porque mira que... No, hermanos. Sino que decirle, Padre, esto, Señor, ten misericordia, ayuda, tú eres bueno, gracias. Mira, a mí me gusta la oración de Daniel. Daniel, usted y yo podemos entenderlo en lo que habla en la Biblia, que es el libro que se conecta con Apocalipsis, que son libros para escatología de profecías, y podemos darnos cuenta de algo. Cuando Daniel oraba 3 veces al día. ¿Su vista hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Él estaba dónde? ¿Esclavo dónde? Babilonia. Pero sin embargo, oraba 3 veces al día. Y Daniel en una de sus oraciones, Daniel dice, todos hemos pecado. Yo podría decirle, Daniel estaba bien. Pero Daniel se incluyó en el paquete. Muchas veces nosotros cuando nos presentamos delante de Dios por algo, Señor, te pido por aquellos que están mal y están descarriados. Y nosotros estamos bien. Señor, todos nos descarriamos, todos fallamos, todos pecamos, todos cometemos errores. Necesitamos tu perdón, necesitamos tu misericordia. Entonces, aquí, hermanos, cuando aprendemos en la santidad, en los sacrificios y todo eso, aprendemos cómo debemos adorar a Dios. Ya usted no trae el sacrificio, ya no trae palomita, no trae becerrito, no trae nada. ¿Qué trae usted ahora? La carne que no quiere venir. Vente, carne, te vas a sacrificar. Hoy te voy a llevar, hoy te voy a llevar. Mire, el que está a dieta dice, voy a sacrificar la carne, y ve que la soda le echan hasta hielo y le hace, y usted dice, no voy a tomar, no voy a tomar. Y muchos lo logran, otros se la beben de escondida. ¿Verdad? Pero hay unos que lo logran. Y cuando lo logra, ¿qué dice usted? Valió la pena el sacrificio, ¿sí o no? Pero va a venir la tentación, ¿verdad? Se pone aquel cerquita y le dice, toma, tío, no, ninguna. Y te dice, no. Y aquel vuelve a insistir. Pero aquel está esperando que usted diga así, pero usted está esperando, en vez de si este me vuelve a decir, me la tomo. De repente usted dice, dije no, y es no. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Dominio propio. Se puede. Lo mismo en el Señor. Dice, no, voy a ir, el enemigo me está atacando, pero no me voy a detener, voy a sacrificar esta carne porque quiero enviarle a Dios una adoración de mi corazón. Quiero enviarle algo bueno al Señor. Y voy a sacrificar esta carne. ¿Por qué? Porque antes, hermano, era fácil, se llevaba a un animalito, algo hacían el sacrificio. Hoy no. Hoy usted viene, Señor, yo vengo a adorarte. El sacrificio ya lo pagaste tú en la cruz del Calvario, pero quiero que sea como un aroma fragante. Es necesario recordarlo. ¿Sabe que en el Éxodo
se hablan de los 10 mandamientos. ¿Cuántos conocemos los mandamientos? Saltados, pero sabemos unos cuantos, ¿verdad? ¿Ah? Dígame uno. No tendrás dioses ajenos. ¿Solo era para aquel entonces? Sigue siendo. Dígame otro. No matarás, no robarás. ¿Qué más? No codiciarás. No hablarás falso testimonio. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ok. Ahora usted ya no los escucha, que los repiten, ¿verdad? El Señor lo puso, dice, lo voy a poner así, en 2. Y tú dices, ya no hay muchos, solo hay 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo es parecido a este, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces podemos robar, porque no digo que robar, podemos... No, escucha. Si amas al prójimo, no le vas a robar. Si lo amas, no le vas a mentir. Si le amas, no le vas a chulear a la esposa. ¿Verdad que sí? Si amas y empieza a hacer la lista tú y te vas a dar cuenta que eso te va a llevar a mucho. Y si lo amas, hermano, no vas a pensar en ti, vas a pensar en él. Wow, tienes razón. Si lo amas a Dios, amas a tu prójimo como a ti mismo, no lo vas a pisotear. Porque te voy a decir una cosa, tú podrías poner la mano así, agarrar un martillo y golpearte la mano con el martillo. Cuando te golpeas un dedo, ¿qué hacemos la mayoría? Yo sí sé lo que hago. ¿Qué hace usted cuando se martilla o se golpea un dedo? Lo agarra, lo besa y mira cómo lo acaricia. Usted no agarra el dedo y lo tira por allá, ¿verdad? Ay, dedo y lo tira. No, ¿qué hace? Ay, dedito lindo, hermoso. Y lo consiente, porque le dolió. Más cuando ve que la uña se le puso negra y se le empieza a caer poquito a poquito. Y usted dice, mira, dice. Ahora, dolió, ¿verdad que dolió? Pero el dolor se fue calmando conforme usted fue, ¿qué? Sanando. Me gustó eso. ¿Sabe que es necesario en vez de que esos dolores que tengamos adentro sean sanados por Dios? Cuando Dios los sana, esos dolores, hermanos, nosotros empezamos... Yo le dije a usted y le he comentado muchas veces, yo me crecí con mucho odio y mucho rencor. Yo no le hablaba a mi mamá, yo con mi mamá hablo a cada rato ahora y esto y lo otro, y ya tengo más preocupación. Y digo yo, me estaba perdiendo todo esto. ¿Por qué? Porque aunque aparentaba estar bien, por dentro estaba deshecho. Era necesario que Dios entrara. Y cada uno en diferente forma lo tiene, con un hijo, con un hermano, con su pareja, qué sé yo. Pero cuando deja que, Señor, yo necesito que tú sanes, sácame esto, porque yo necesito ser libre. ¿Y sabe qué pasa? Empiezas a sanar y cada vez cuando te postras al Señor, tu oración, hermano, llega al tercer cielo. ¿Sabes que hay 3 cielos, verdad? ¿Sí sabía o no sabía? ¿Ah? ¿Sabe cuál es el cielo en que estamos? No el cielo de la iglesia. Aquí saliendo. ¿Cómo se llama ese cielo? ¿No sabe? Hay 3 cielos. El atmosférico. ¿Cuál sigue? ¿Dónde están los planetas? En el espacio. ¿Y dónde está el de Dios? En el tercer cielo. Le voy a decir algo. Entre el tercer cielo y el cielo de nosotros, en medio, entre ese en medio, hay una operación, ¿sabe de qué? De demonios, de ataques espirituales. Pero ¿sabe qué también hay? Hay ángeles protegiendo. ¿Usted se recuerda la oración de Daniel? Los 21 días Daniel esperando la respuesta. ¿Sabe que el ángel llegó y qué le dijo? Desde el momento que impusiste tu oración, fue contestada tu petición. Entonces yo digo, ¿y si fue contestada, ya pasó 21 días? ¿Qué pasó? Pero ahí dice, oposición en los aires, y yo luchaba y vino a mí, ay, empezó a decir lo que pasó, cómo, la batalla que había. Y yo digo, Señor, cuando hay estorbo en mi oración, ¿llega mi oración a tu presencia? ¿O no pasó de aquí, desde el techo? Puede ser que hay odio y rencor, no pasó. Pero cuando usted le pide, Señor, te pido perdón, yo quiero que mi clamor llegue a tu divina presencia. Ahora, Dios escucha, porque Él dice que Él inclina su oído. Pero qué bonito es cuando tú llegas con esa confianza, Señor, yo he cometido esto, te pido perdón, yo quiero que mi oración llegue a tu presencia. Por eso hay gente que dice, hermano, yo estaba orando por esto ayer y el Señor me contestó. Y usted dice, yo tengo años, hermano, y a mí no me contesta. No es que tal vez esté mal. Pueden haber varios procesos. Uno, que Dios te está procesando y te está enseñando algo. Otra, que posiblemente tu oración no tiene fe, no tiene efecto. Y otra es, hermano, que hay cosas que están estorbando en nuestras oraciones.
¿Puedo yo orar enojado con mi hermano? Ahí está un corito, ¿te acuerdas, Luciano? ¿Cómo puedes tú orar en contienda con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dice que Dios no escucha la oración porque estás enojado con tu hermano. Entonces, cuando leemos todos estos libros, hermano, vamos a aprender cómo le debemos de adorar a Dios, cómo debemos de servirle, cómo debemos de caminar. Y usted me dirá, hermano, pero eso era en el Antiguo Testamento. No, no, es que esto es sombra del Nuevo Testamento. Todo lo que vamos a ver aquí, hermano, son cosas que usted va a decir, oye, figura de Cristo. Ahí está Cristo también ahí. Wow, hermano, usted sabe, hermano, con esto voy a cerrar, que hay un libro en la Biblia que no menciona a Dios. Pero ahí está Dios, el libro de Esther. En el libro de Esther no se escucha Jehová, que el ángel, nada. Pero se ve la mano de Dios como Dios está obrando. Hay un plan. Y usted dice, wow, qué bonito. Cuando usted lo lee, usted indaga y dice, wow, tiene sentido. ¿Por qué en la Biblia hay tantas cosas que le pasaron a hombres de Dios y en qué nos beneficia a nosotros? Para que no les pase como a ellos, a ustedes. Moisés, usted lo va a leer en la Biblia, hombre manso y humilde como Moisés, no hubo. Pero no entró a la tierra prometida. ¿Cómo, hermano? El Señor le permitió verla, pero no entró. Y eso, imagínense, pongámoslo de tarea. Si él, siendo un hombre manso y humilde, y nosotros así como somos de tartarudos y rebeldes, solo van a ver el rapto, pero no se van a ir en él. Señor, ¿qué pasó? Es que debemos de tener cuidado, hermano. Sacar todo lo que nos estorba y decirle, Señor, tú eres un Dios de orden. Y pedirle que tenga misericordia. Ponte de pie. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy a ti la honra y la gloria, Señor. Te pido que nos ayudes a entender este tiempo que vamos a tener estudiando estos 5 libros, Señor. Esto fue una entrada, Señor, para entender de lo que vamos a hablar. Queremos que tú abras nuestra mente y nuestro corazón. A los que estamos aquí, a los que nos ven a través de esta plataforma, Señor, que puedan abrir su corazón, Padre, para que podamos entender la palabra que desde el principio, Señor, tú estableciste, Señor, algo, un propósito en nuestras vidas y se va a cumplir. Te pido que tengas misericordia y nos ayudes. Nos dé fortaleza, nos dé sabiduría, nos dé guianza porque la necesitamos, Señor. Somos pecadores, hemos fallado y fallamos en todo momento, pero algo estamos seguros, que el sacrificio en la cruz del Calvario no fue un sacrificio en vano. Que tú, Señor, te cansaste, Padre Santo, dice la Biblia, de sacrificio de animales y preparaste el cuerpo de tu Hijo, Padre, para que muriera en la cruz del Calvario. Y a través de ese sacrificio perfecto, Señor, nos diste libertad. Y a través de tu Hijo ahora somos salvos, Señor. Te pido que nos ayudes a comprender y entender los tiempos que vivimos y a poder aprender de estos libros, Señor, lo que tú quieres hablar en nuestra vida y la manera como debemos adorarte, cómo debemos servirte y cómo debemos guardarte para ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, a cada persona que nos vio. Si hay alguno enfermo, declaramos sanidad en tu nombre. Si hay alguien que no te conoce, Padre, en este momento toca su corazón y que te reciba como único Salvador. Si hay matrimonios destruidos, Padre, tú los puedes sanar, Señor. Si hay hijos rebeldes, tú los puedes cambiar, Señor. Problemas de drogadicción y de alcoholismo, tú los puedes quitar, los puedes cancelar. Si claman a ti, tu palabra dice, si claman a mí, yo responderé. Padre, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dele palmas, que Él es bueno.